Muy buenas noches, bienvenidos de regreso a Factor 11. En estos momentos estamos con Miguel Ángel Vallejo. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Cuéntanos, tú eres escritor, eres periodista también, sobre todo dedicado al tema cultural, ¿no es así? Sí, ya tengo, aunque parezca mentira, no soy tan viejo, 11 libros publicados y me desempeño básicamente en periodismo cultural, edición de libros, todas esas multitareas que hay que hacer ahora, aún en el mundo letrado. Ahora, en este programa normalmente hablamos de política. Contigo quería entrar al tema literario, pero también me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Por qué hay tan poca disposición de los gobiernos en querer apoyar la cultura? Bueno, es un tema de larga data, ¿no? Siento que primero hay una raíz ideológica y es que se ha entendido siempre la cultura en el Perú como algo para las élites y es un desprecio que viene probablemente desde épocas de la colonia, de que para empezar la cultura es Bueno, solo así es la en todo el alta mundo, cultura. ¿no? Pero, a ver, tratando de marcar diferencias, acá se entiende que es la alta cultura, ¿no? La pintura realista, la literatura realista, que pertenece a museos y galerías. Y nunca se vio la cultura como un vehículo de entretenimiento. ¿Te parece mal que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura prefiera donar más fondos a la Orquesta Sinfónica Nacional, que se dedica a exponer un patrimonio cultural extranjero, a hacer quizás un proyecto similar con diferentes conjuntos de folclore regional? Bueno, creo que el ministerio tiene dentro de sus elencos cosas extraordinarias en cuestiones de folclore, sea Pero es piezas muy trabajadas poco, por la sobre todo para un Sinfónica. país pluricultural no se dan abasto No, en en general lo que poder. hace el ministerio no es mucho por el presupuesto, pero tienes pues espectáculos del Ballet Nacional como Retablo, ¿no? Que El ahora está ministerio sí recibe bastantes fondos. El problema es que muchos de esos fondos van al patrimonio arqueológico y no necesariamente a lo Sí, que es la cultura viva. sí, es Ahí porque quizás es el problema fundamental. es que el ministerio nace sobre la base del INC y de alguna manera está enfocado en las labores del INC, pero no ha habido una ampliación, en eso sí te doy el punto, en temas, por ejemplo, de literatura, ¿no? Como apoyar fondos editoriales. Digamos que siento que la dirección del libro y la lectura tiene poco presupuesto y en realidad pocos proyectos desarrollados a la fecha. Tú mismo estás involucrado en una editorial que es Altazor. Ujú. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es una editorial independiente, aunque ya no sé qué es independiente en el Perú, porque lo serían todas, ¿no? Que ya cuenta con casi 700 títulos de distinta temática, estética, básicamente narrativa en este momento. Y el mercado pues es duro, como lo ha sido siempre en los casi 20 años de Altazor, debatiéndose, bueno, entre el plan lector, que cada vez tiene menos fuerza, ¿no? Porque los chicos a partir de tercero de secundaria ya no están participando en el plan lector. Ahora cuéntanos un poco de tu obra Monstruos de ayer, hoy y uno de mañana. Bueno, ya que estábamos hablando de este tipo de temas de políticas culturales, son temas más o menos de terror, lo que hago yo es literatura de terror, ¿no? Aún en la ficción. Este es un libro de cuentos de 13 relatos, el número no es casualidad, donde cada uno tiene como protagonista o al menos personaje catalizador del conflicto a un monstruo, ya sean los auténticamente peruanos, como se dice, los pistacos, nada más peruano, ningún monstruo más peruano que un pistaco, hasta los universales, ¿no? Vampiros, zombies, etc. ¿Con cuáles te sientes más identificados? Porque, Bueno, digamos, tus escritos se enfocan mucho en lo que es la realidad nacional y distintas identidades culturales, a menos que me equivoque, no conozco tu obra sí, muy profundamente. sí, sobre todo en literatura para niños son temas pues, peruanos, aunque la idea es tratar de hacerlos universales, ¿no? Justamente por eso era tratar de combinar estos ¿Y no se monstruos. pierde un poco la identidad cuando haces eso? Yo creo que ahora todo es, como le dicen, local, ¿no? Global Ya. y local. Por ejemplo, un pistaco, que es una creencia probablemente aparecida en el siglo XVII en los Andes por una orden religiosa de gente muy blanca que asumieron que eran robagrasas, o sea que es una mutación de los antiguos sacaojos prehispánicos. ¿Por qué no hacerlo universal, ¿no? O sea, ¿por qué es menos universal un pistaco que un vampiro?
siendo el vampiro un monstruo también sumerio de hace 7000 años y que ha mutado en distintas formas hasta los extraños vampiros de Crepúsculo, ¿no? Estos adolescentes no precisamente muy temibles. Entonces, para mí la idea es un poco eso, ¿no? De lo local, tratar de hacerlo universal siempre. ¿Cómo es la cultura del día de hoy? ¿No te parece que se ha sintetizado más las expresiones culturales, se han simplificado más quizás por la realidad que vivimos el día de hoy? Es decir, o sea, si por tomar un ejemplo, ¿no? Lo vemos en la música, ¿no? La música, digamos, había una normativa hace 200, 300 años, sobre todo a través del barroco y todo lo que vino después incluso, en lo cual había un intento de quizás profundizar un poco más en los elementos que el autor tenía disponible, ¿no? Ahora lo que vemos más bien son cosas mucho más sintetizadas, mucho más... los componentes no son ni tan abstractos ni tan complejos como un ejemplo es el pop, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿qué cosa es la fusión? ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que está pasando con la cultura en general? Lo mismo con la literatura. De alguna manera creo que todo es fusión. O sea, todo está fusionado hasta el punto de hacerlo indistinguible. Y en esta fusión es que justamente se pierde la complejidad, la profundidad o la identidad. Pero es curioso, ¿no? Por ejemplo, creo que hablando de música pop, gran parte o casi toda la música del siglo XX tiene influencia africana. O sea, nace del blues, del jazz, del rap, el rhythm and blues, etc. Y de hecho, de muchas melodías afroamericanas es que nacen los Beatles o los Rolling Stones. Pero ¿qué cosa es más inglés que los Beatles o los Rolling Stones, ¿no? O sea, llegan al punto de construir una nueva identidad en base a otros elementos, no necesariamente locales. Y esto es por la extinción de las barreras, ¿no? La libertad de información, el poder saber qué están tocando de música ahora en Congo, hace que esto pueda eventualmente llegar a ser una fusión con ritmos peruanos. O sea, creo que así es como acaba la cultura por renovarse. Sobre esta simplicidad, pues en cuestiones de empaque, digamos, lo visible, sí, ¿no? Todo es más aparentemente simple, pero cuando ves los discursos multimediales, te das cuenta que hay un nivel de complejidad entendido en el día a día. Una persona que es capaz de leer en 7 u 8 ventanas de internet al mismo tiempo que está chateando en Messenger y está chateando en WhatsApp y está, no digamos viendo ya, pero escuchando una película. O sea, todo es multitask, todo está enfocado a distintos productos. Ahora me gustaría regresar un poco a la pregunta con respecto al tema de la identidad. ¿Te parece que eso es un problema, que la identidad se pierda o por lo menos sea sujeta a diferentes transformaciones o fusiones, dada la globalización y el hecho que ahora tenemos a nuestra disposición mucho más medios para poder encontrar otras cosas? ¿O? Creo que es un asunto de tiempos. Yo lo digo por el tema del patrimonio, ¿no? Por la identidad cultural. Lo veo por ahí, pero es un tema de tiempos. Ahora todo cambia más rápido. Por ejemplo, ¿no? O sea, si tratamos de ver la evolución musical, no sé por qué me he pegado con el tema de la música, pero con la evolución musical del Perú, uno ve pues que instrumentos foráneos son hoy considerados muy tradicionales. O sea, pero en 1910, cuando llega el saxo a Junín, probablemente tuvo muchos detractores porque no era el sonido tradicional. Y la adaptación, la asimilación de esto como propio tomó algún tiempo. Pero hoy no creo que haya ningún rechazo a sintetizadores eléctricos que siguen además ritmos de arpa. O sea, pienso en Fresialinda, ¿no? Que con los sintetizadores eléctricos hace el ritmo del arpa. Y el arpa tampoco es un instrumento local. La música andina, como la conocemos hoy en día, es música occidentalizada, ¿no? No solamente por el arpa, el charango, ¿no? Incluso guitarra, los tambores, ¿no? Digamos, ha habido un proceso de asimilación occidental, ¿no? Que incluso es un poco, no sabemos de dónde viene y cómo, digamos, incorporado, ¿no? Pero, entonces, digamos, en la literatura, por ir un poco al campo tuyo, ¿cuáles son tus influencias, además de los temas netamente peruanos?
Bueno, tú has sido sujeto a este proceso de globalización. sí, claro. Cuéntanos, ¿cuáles son esos todos elementos que hemos tenido una adolescencia con Internet, que hemos vivido por lo menos de grandes como yo una revolución pues, en el acceso a la información, del cassette pirata, del libro que había solo 5 ejemplares en toda la ciudad, a poder acceder a ellos en un clic, sabiendo buscar, ¿no? Pues creo además que la literatura hoy no solo se nutre de literatura. Probablemente en ninguna época de la historia la literatura solo se haya nutrido de la literatura, ¿no? Tiene que ver pues con música, con tradiciones populares, con otros discursos, el cine y hoy me animaría a decir hasta los videojuegos. Por supuesto, yo siempre he dicho lo mismo, creo que hay una cultura bastante fuerte dentro de lo que son los videojuegos. Tienen tramas, es una película, a la vez hay texto, entonces también es un poco un libro y cada vez que lo juegas es distinto, entonces es teatro. En mi caso es un poco de todo. Y sobre todo porque hay íconos que trascienden los videojuegos, ¿no? Claro. Resident Evil se convierte en una película y ahora hay libros sobre Resident Evil y fanmates, ¿no? Las llamadas creepypastas, claro. Gente que escribe historias sobre Resident Evil. Claro, claro que sí. Y el proceso opuesto, ¿no? También, ¿no? La adaptación. Tienes a personajes como el mismo Mario Bros, ¿no? O GTA, ¿no? Que ha agarrado historias alternativas, se las ha incorporado al videojuego, ¿no? Hay mucha literatura, además, llevada a videojuegos, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Está pues este videojuego del 86, y sobre todo creo que en Lima el tema de los videojuegos es lo que ha sido marginalizado, ¿no? La gente, sobre todo la gente que no conoce videojuegos, lo ve como una adicción, como algo que no, necesariamente no es bueno, ¿no? Y puede ser una adicción, como sí, también la lectura, ¿no? Recordemos al Quijote enloquecido por leer novelas de caballería. Bueno, todo puede ser una adicción. Todo, ¿no? puede ser una Justamente adicción. El día de mañana o la próxima semana vamos a tener una entrevista muy interesante sobre el tema de las adicciones aquí en Factor 11. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo por venir. Gracias a ti. Y por estar dispuesto a hablar de algo tan importante como la literatura y todas esas transformaciones culturales de las cuales todos somos sujetos. Y cada vez más rápido. Por supuesto que sí. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias. Esperamos tenerte pronto. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo soy Eric Eklin. Los esperamos el día de mañana a las 11 de la noche en Canal 11 para sintonizar Factor 11. Gracias.